La demencia son un conjunto de enfermedades caracterizadas por la pérdida de memoria progresiva, que afectan principalmente en la vejez. La más común es el Alzheimer, que perjudica a 10 millones de personas cada año, pues la demencia se compone un 60 o 70% por esta enfermedad. Dicha empeora con el pasar del tiempo, y si bien hay tratamientos que lentifican el deterioro, no tiene cura y el final siempre termina con la muerte del individuo. Las personas comienzan olvidando algunas cosas simples, pero conforme el mal avanza llegan a olvidar a sus familias, quiénes son, qué hacen ahí, e incluso funciones vitales como caminar, hablar o masticar. Incluso enfermedades mortales como el cáncer pueden ser curadas si se detectan a tiempo, algo que no pasa con la demencia ni aunque se detecte en sus etapas más tempranas. Ahora que sabes algunas características básicas sobre la demencia, me toca preguntarte, ¿crees que sea posible plasmar dicha enfermedad en una obra artística? Si respondiste que sí, estás en todo lo correcto. Tenemos registros artísticos del progreso de la enfermedad, un buen ejemplo serían los autorretratos de William Utermohlen. Pero, ¿será posible plasmar dicha enfermedad en la música cuando ésta por lo regular busca evocar emociones y sentimientos? Diría que con la deconstrucción progresiva de la música es posible, sin embargo, la respuesta es mucho más compleja que esa. Sin más dilación, te presento el álbum que explora uno de tus posibles miedos más profundos, pero sobre todo, el álbum que te hará reflexionar y apreciar una de las cosas más importantes que tienes y que te hace quien eres, tus recuerdos. Con ustedes, Everywhere at the End of Time. Leyland Kirby es un músico experimental oriundo de Reino Unido, conocido por su proyecto The Caretaker, proyecto de 20 años que se rige por la melancolía, la nostalgia, y el deterioro mental como la amnesia o la demencia mediante la modificación de la música. Dicho comenzó en 1999 con su álbum Selected Memories from the Haunted Ballroom, y terminó en 2019 con un proyecto que nos reúne el día de hoy, Everywhere at the End of Time, álbum que, como se mencionó al inicio, busca explorar la demencia de una forma artística y empática, al grado de ponerte en los zapatos de una persona que en verdad padece la enfermedad. Este fue elaborado en un período de 3 años, después de que en 2011 se lanzara An Empty Bliss Beyond This World, que también exploró la demencia pero de una forma distinta. El álbum contiene 6 etapas que en conjunto duran 6 horas y media, cada una con una breve descripción de lo que el paciente experimenta acompañadas de títulos que no las hacen tan alentadoras, pues mientras las 3 primeras etapas describen el estado de ánimo del paciente, con música de baile alterada que comienza con un tinte alegre, pero que mientras progresa todo se torna confuso y deprimente, las últimas 3 se realizaron desde el punto de vista de la posconsciencia según el mismo Leyland, en donde la música pasa a ser solo ruido aleatorio y entrelazado de varios temas de las etapas anteriores. Estas se componen de samples de música de salón de baile y jazz, aproximadamente de los años 20 a los años 40, que a la larga se van alterando mediante la deconstrucción sonora, reverberación, delay, bucles, y un sinfín de variaciones. Las portadas son pinturas de óleo que fueron hechas por Ivan Siol, quien ya había trabajado con Leyland desde antes. Las portadas tienen una razón de ser, pues estas le dan un contexto a cada etapa, mediante las cuales retratan el deterioro mental que una persona con demencia sufre, pues conforme avanza la enfermedad las obras se vuelven más distorsionadas. Conocí este álbum por una parodia de Minecraft y algunos videos hablando del tema. En su día no pensaba hacer video puesto que ya medio mundo había hablado de él. Sin embargo, cuando me di la tarea de escucharlo completo, sentí que podía aportar algunas cosillas, como el avance de la enfermedad en el mundo real, o mi propia experiencia como tal. Aquí experimentamos los primeros signos de pérdida de memoria. Esta etapa se parece más a un hermoso sueño despierto. La gloria de la vejez y el recuerdo. El último de los grandes días. La etapa 1 comienza de forma tranquila, sampleando la canción Herches de Albowly, que por alguna razón no será la última vez que la escuchemos, como si fuera un recuerdo muy importante que marcó la vida del paciente. Como dato curioso, varios títulos de las etapas provienen de las líricas de esta canción.
Con 12 canciones en total, es la etapa más fácil de escuchar. Se compone por música de salón ralentizada y modificada de tal manera que crea una pieza en bucle repetitiva y nostálgica. En conjunto evocan un sentimiento siniestro y solitario, pues si bien todo es alegría y felicidad, en el fondo sientes que hay algo mal, pues aquí se intuye que la persona disfruta sus mejores recuerdos antes de que se pierdan para siempre. Hay algunos momentos en los que las piezas suenan medio distorsionadas, pero no es nada fuera de lo común como para preocuparse demasiado. Aunque las melodías sean alegres y tranquilas, los títulos no lo son para nada, pues en ellos se indica que de alguna manera todo está por empeorar. No tenemos muchos días, algo desconcertado, cosas hermosas y pasajeras. Todo lo que sigue es cierto, los amores de toda mi vida. Aquí la persona tiene ciertas dificultades para organizarse o planificar, se le olvidan nombres de personas que acaba de conocer, o se le dificulta elaborar tareas en entornos sociales. Sin embargo, no es algo que afecte más allá de eso. La portada es muy familiar, pues pareciera ser una especie de periódico o rollo de papel que posa sobre un fondo azul degradado. La pintura puede representar en cierto modo la sencillez de las piezas, y el cómo los recuerdos aún siguen medio intactos. La segunda etapa es la autorrealización y la conciencia de que algo anda mal con la negativa a aceptar eso. Se hace más esfuerzo por recordar para que los recuerdos sean más largos con un poco más de deterioro en la calidad. El estado de ánimo personal general es más bajo que la primera etapa, y en un momento antes de que comience la confusión. Con 10 pistas en total, la etapa 2 es quizás la más melancólica y deprimente de todas, pues aquí se intuye que el paciente niega e intenta que sus mejores memorias duren más tiempo, para al final aceptar su condición tras no lograrlo. Aquí en lugar de lupear una canción entera, Kirby las reproduce completamente con algunos ligeros recortes. Las pistas son cada vez más opacas y distorsionadas, como si las estuviéramos escuchando directo de un tocadiscos viejo y polvoso, lo cual es lógico pues representa de mejor manera el deterioro mental que el paciente está experimentando, lo que se complementa todavía más con la mayor presencia de los efectos y distorsiones. En la portada se aprecia una especie de florero deforme con flores marchitas, valga la redundancia, que pueden representar los recuerdos marchitándose sobre un cerebro con huecos mentales que forman una especie de figuras humanas bailando en su interior. Se está librando una batalla perdida. ¿Qué importa cómo se rompe mi corazón? Rendirse a la desesperación. Sigo sintiendo que soy yo. Últimos momentos de pura memoria. Y por sobre todo, una de mis canciones favoritas de todo el álbum por los sentimientos de profunda tristeza que hay en ella. El camino por delante se siente solitario. La canción se acompaña con una melodía para nada alentadora que nos indica que nada va a mejorar, que toda nuestra vida se está desvaneciendo dentro de nuestra mente. Hemos aceptado nuestra condición, finalmente aceptamos que nuestros días están contados y que no hay marcha atrás. Aquí la persona tiene dificultades para aprender cosas nuevas, se desorienta en lugares que no son familiares, y el estado de ánimo es todavía más bajo. Aquí se nos presentan algunos de los últimos recuerdos coherentes antes de que la confusión llegue por completo y las brumas grises se formen y se desvanezcan. Se han recordado los mejores momentos, el flujo musical en algunas partes es más confuso y enredado. A medida que avanzamos, algunos recuerdos singulares se vuelven más perturbados, aislados, rotos y distantes. Estos son los últimos rescoldos de la conciencia antes de que entremos en las etapas posteriores a la conciencia. Con 16 pistas en su haber, la tercera etapa es quizás de los últimos rastros coherentes que hay en el álbum, pues comenzando por su portada, creo yo que es la más indicada, pues representa a la perfección lo tan corruptos que se volvieron nuestros recuerdos, lo que se complementa con música aún más distorsionada, pues efectos como la reverberación y el delay son todavía más presentes, y los títulos son aún más abstractos.
Y el corazón se rompe, sublime más allá de la pérdida, desconcertado en otros ojos. Destellos del anochecer a largo plazo. La desesperación ardiente duele. Una dicha vacía más allá de este mundo. Hay ciertas canciones que se mezclan entre sí, unas terminan de golpe y otras se desvanecen, como un recuerdo siendo olvidado por una espesa niebla. La primera canción es incómoda de escuchar, pues aunque tenga un tinte alegre, sabes que detrás no hay nada bueno, como si tu mente te estuviera diciendo que todo está bien aunque todo se esté yendo al demonio. Partiendo de la 11ª canción, todo se vuelve más sombrío, pues se pueden escuchar una especie de voces que no podemos identificar, solo siguen ahí, sonando como una memoria distante y perdida. Siguiendo con una versión todavía más distorsionada y rota de la memoria principal de este álbum, por decirle de algún modo, esos cortes tan agresivos y aleatorios simplemente me hielan la sangre. Eso y el tema siguiente, una memoria tan desgastada, opaca e irreconocible, que es rápidamente interrumpida por la siguiente pista. La reverberación podría representar los recuerdos volviéndose cada vez más lejanos e irreconocibles, y el delay, la repetición de hábitos y frases que hace poco habíamos realizado o dicho, un síntoma característico de la demencia. La penúltima canción es quizás uno de los temas más deprimentes y vacíos. Se supone que es una simple canción con reverb, pero, mientras la escuchaba sentía que era más que eso. Es una pieza solitaria, vacía y desconcertante, las trompetas no parecen instrumentos, sino voces de auxilio. Y llegando a la última tonada, dicha es todavía más deprimente, pero sobre todo aterradora, la memoria principal distorsionada suena sobre un dron que nos indica que cosas peores vienen. Nuestra conciencia aún tiene algo de fuerza para recordar pequeños detalles, pero esta se está deteriorando. Desde aquí los síntomas de la enfermedad son más evidentes, pues mientras en las etapas anteriores solo olvidabas algunas cosas básicas, en esta fase tu vida diaria se ve afectada. Tienes dificultades para recordar hechos recientes u organizar eventos o tus finanzas, y si bien aún puedes desenvolverte en tu entorno social, poco a poco vas perdiendo la noción del tiempo y tienes más riesgo de perderte fuera de casa. La etapa 4 de la posconciencia es donde la serenidad y la capacidad de recordar recuerdos singulares dan paso a la confusión y el horror. Es el comienzo de un proceso final en el que todos los recuerdos comienzan a volverse más fluidos a través de enredos, repeticiones y rupturas. Con tan solo 4 tracks pero de larga duración, la etapa 4 es quizás la más difícil de digerir de todo el álbum. Pues si bien las etapas anteriores eran repetitivas y con una composición medianamente tradicional, la 4 es solo caos y ruido que pueden representar la desesperación y confusión del afectado. Las memorias están completamente entrelazadas y distorsionadas, otras se detienen de golpe o entran lentamente, y al intentar recordarlas solo puedes alcanzar mínimos detalles. Ya nada es reconocible, pues si bien hay algunas canciones que con esfuerzo puedes identificar, en general solo escuchamos tracks de las fases anteriores mezclados entre sí. Ya no hay ritmo o melodía, solo ruido de instrumentos implementado aleatoriamente que da la sensación de estar escuchando gritos o voces. Una de las cosas más aterradoras que hay en la etapa y el álbum en general, son las llamadas sirenas del infierno que suenan en la segunda canción, una de las cosas que más me aterrorizan cada que la escucho, seguido por una estática continua y crujidos de vinilo, acompañados por algunos recuerdos lejanos tratando de quedarse en nuestra mente.
La penúltima pista, que recibe por nombre Estado de Felicidad Temporal, es sin dudas una de las canciones más duras del proyecto. Aparte de ser la pieza menos distorsionada de la etapa, aquí el individuo recupera algo de memoria por unos instantes, pero como dice el título, solo es temporal. Al final solo apreciamos estática que pareciera no tener fin, mientras en el fondo, las memorias intentan regresar a nosotros sin éxito alguno. Pero dentro de esa áspera niebla, una cálida melodía aparece entre las sombras. Lo más perturbador de esta etapa no es tanto la confusión, sino la profunda tristeza indirecta de que nuestras memorias y mejores momentos que vivimos en vida, se están yendo para nunca más volver. The Caretaker define la posconciencia como una condición en la que un paciente no reconoce su demencia, algo que en la psiquiatría se le conoce como anosognosia. Aquí la persona tiene dificultades para realizar tareas básicas de la vida diaria como vestirse o cocinar, y aunque todavía identifican a sus familiares, las personas pueden olvidar ciertos recuerdos que lo marcaron en su vida. A partir de esta etapa, el paciente comienza a perder la noción del tiempo y el lugar donde se encuentra hasta llegar a dar vueltas en su hogar, y olvida cosas importantes como su domicilio o número telefónico. La portada presenta una figura aparentemente humana pero completamente abstracta, que puede representar la pérdida de identidad. Después de escuchar la etapa ya no sabía qué me esperaba, pero supuse que no sería nada bonito. Y en efecto, no lo fue. Confusiones y horror posteriores a la etapa 5 de la conciencia. Los enredos más extremos, la repetición y la ruptura pueden dar paso a momentos más tranquilos. Lo desconocido puede sonar y sentirse familiar. El tiempo a menudo se gasta solo en el momento que conduce al aislamiento. Con 4 temas de larga duración, en la etapa 5 solo escuchamos estática y aleatoriedad que representan la destrucción completa de los recuerdos. Si la fase previa era caótica, la siguiente lo es aún más. Las memorias son apenas reconocibles, y aquí directamente escuchamos voces o silbidos. Hay momentos en los que la consciencia intenta volver a la coherencia en pequeños segmentos, pero estos no duran mucho para ser interrumpidos abruptamente por el caos absoluto. En la primera canción hay un momento en donde el relajo se calma para darle paso a una espesa niebla, seguido por un vacío que procede nuevamente a las sirenas del infierno pero con menos presencia. The Caretaker utiliza el paneo a su favor para poner los recuerdos en cada oído en la segunda pista, y algo que puedo destacar es que los cambios de memoria, por decirle de algún modo, ya no son tan bruscos, mientras el track avanza el sonido se ve envuelto en una suavidad ambiental. La tercera pieza es aún más melancólica, pues comienza con un áspero y vacío sonido que lentamente se desvanece mientras al fondo hay pequeños fragmentos de nuestras memorias. Si bien es la parte más calmada de la etapa, no es precisamente la más reconfortante. Pues aquí se nos indica que estamos perdiendo todo lo que alguna vez formaba parte de nosotros. Vaya, no sé cómo le hace Leyland para que un simple sonido alargado pueda transmitir tanto dolor. No es hasta cierto punto en el que un recuerdo trata desesperadamente de volver hacia nuestra consciencia cuando interrumpe la quietud continua, pero está tan distorsionado que es completamente irreconocible, pero pareciera ser algo tan importante puesto que no deja de resonar sobre la melodía. Es entonces cuando el vacío se torna opaco, y los recuerdos intentan de nueva cuenta volver a nosotros. La última canción de la etapa son los últimos intentos de la mente por recuperar lo que es nuestro, lo que se puede apreciar en las memorias entrando y saliendo de golpe. Dichas se van desvaneciendo una por una, hasta finalmente dar paso a un largo y sombrío vacío.
Para este punto has perdido todo rastro de tu identidad. Tus recuerdos se han ido y lo único que queda en tu mente es un eterno vacío. Aunque la etapa comience de forma caótica como la cuarta, esta se vuelve calmada exponencialmente, lo que la vuelve no solo más tranquila, sino más depresiva. A partir de aquí la persona necesita asistencia para todas las tareas de la vida diaria, como elegir la ropa y vestirse correctamente, así como el aseo e higiene personal. Además de olvidar cosas recientes que le sucedieron, también olvida nombres o caras de gente cercana y presenta dificultades para hablar. Una característica llamativa de esta etapa son los cambios emocionales, pues la persona puede sufrir delirios, ansiedad o se puede comportar de forma agresiva. Dos canciones se titulan Enredos de placa avanzados, regresión repentina del tiempo al aislamiento, y retrogénesis de sinapsis, que en medicina, y sin usar palabras tan técnicas, es cuando una persona con demencia va perdiendo las habilidades hasta el punto de parecer un niño, lo cual explica el por qué tienen muchos problemas de temperamento cuando van en esta etapa. En pocas palabras, es como aquella frase que dice que los ancianos son como niños otra vez, o al menos los que padecen la enfermedad, pues necesitan ayuda para comer, vestirse, ir al baño, realizar las tareas más básicas día con día, y en las fases más avanzadas, hasta para caminar y hablar. Obviamente no hay que ver esto como algo mágico o que en verdad son niños, sino como una involución cerebral producto del envejecimiento. La portada presenta una especie de bailarina humanoide y deforme bajando las escaleras, lo que puede reflejar la enfermedad, deteriorándose cada vez más conforme avanzamos cada escalón. La etapa 6 posterior a la conciencia no tiene descripción. Una confusión tan espesa que se te olvida olvidar, una felicidad brutal más allá de esta derrota vacía, el largo declive finalizó, y el lugar en el mundo se desvanece, son los 4 temas de larga duración que conforman la etapa 6, que es quizás la más triste de escuchar de todo el proyecto, pues si las etapas anteriores eran ruidos aleatorios con algo de estática, aquí directamente entramos al terreno del ambiente oscuro y desértico, que representan lo vacía que se ha quedado nuestra mente, pues incluso la carátula es tan vacía como la música que hay en ella, literalmente es una especie de lienzo al revés con cinta de aislar azul. A esta etapa me gusta llamarle, olvidando recordar. Pues aquí ya no hay ritmo, melodía o aleatoriedad, solo una estática continua y espesa, en donde muy pocos recuerdos se pueden apreciar por menos de 4 segundos. Las canciones se van ampliando y el sonido se enclarece lentamente, lo que se puede notar en la tercera canción, pero no dura lo suficiente y desaparece para volver minutos después, como si tratara desesperadamente de volver hacia nuestra consciencia. En la última pista ya ni hay interferencia, ni siquiera el sonido de la aguja del vinilo, solo un órgano que poco a poco se enclarece para terminar abruptamente y darle paso al último recuerdo de nuestras vidas. Así es, hablo de los tan famosos últimos 6 minutos de esta etapa. Hay varias teorías que rodean a esta tonada, pero la más aceptada es que se trata de la lucidez terminal, un fenómeno que experimenta una persona en la última fase de la demencia, en donde ésta puede recordar cosas y demostrar un comportamiento sorpresivamente normal. Por desgracia, si esto ocurre significa que la persona morirá al poco tiempo. Cuando la melodía termina, solo apreciamos un doloroso minuto de silencio en honor a las personas que fallecieron a causa de la enfermedad, a la vez indicándonos que el protagonista del álbum ha fallecido. En esta etapa la persona necesita ayuda las 24 horas del día, y lentamente va perdiendo la capacidad de hablar e incluso la de caminar, pudiendo llegar hasta la rigidez física y facial, dejando su rostro incapaz de expresar emociones. Por consecuente, el afectado tiende a fallecer a causa de neumonía por no poder masticar y tragar correctamente, aunque también puede fallecer por enfermedades cardiovasculares, deshidratación o embolia pulmonar. Para este punto has perdido todo rastro de identidad que formaba parte de ti. Olvidaste las cosas más básicas y vitales que te mantienen con vida, y ya no reconoces a los que alguna vez fueron tu familia. Como dijo aquella canción, el camino por delante se siente solitario, y en efecto, lo es.
Tu familia te ha dejado en un asilo porque ya no pueden cuidar de ti las 24 horas del día, ya no eres capaz de reconocer personas y ni siquiera de reconocerte a ti mismo. Estás solo y perdido. Has perdido la batalla y tu lugar en el mundo se desvanece. Cuando terminé de escuchar el álbum me sentí mal por saber que hay muchas personas que padecen la enfermedad y cómo les afecta en su vida diaria. Para concluir, el álbum no es la gran maravilla, pero sí una pieza interesantísima y sumamente inmersiva. Pues aunque las primeras etapas sean repetitivas y las últimas 3 están dominadas por el caos, esto no supone mostrarnos un espectáculo virtuoso o ser contemplado como un disco que escuches del diario. Su magia está en el concepto que maneja, de ahí surgiendo su sonido repetitivo y caótico, y exponernos a una experiencia auditiva única e irrepetible, pero que para nada se compara a vivir diariamente con este padecimiento. Es increíble cómo no solo podemos plasmar emociones con el arte, sino también enfermedades y males del día a día, y que gracias al internet se les dé visibilidad, pues el álbum actualmente tiene 10 millones de visitas en YouTube, y se popularizó en las redes sociales y los medios virtuales. Sin dudas, escuchar esto completo hizo que apreciara mis recuerdos aún más, pues de ellos depende la identidad que vamos creando con el pasar del tiempo. Sin los recuerdos no somos nada, pues sin ellos, estamos muertos en vida. El Alzheimer es una enfermedad horrible que te consume hasta dejarte vacío, una enfermedad tan conocida y desconocida que por desgracia aún no se sabe exactamente qué la puede causar, pues ni aún haciendo ejercicio, alimentándote sanamente, dormir 8 horas y vivir un estilo de vida saludable tienes la certeza de que no la puedas padecer, pues solo podemos prevenirla hasta un 35%. Pero hay algo que sí se puede asegurar, y es el valorar cada vez todo lo que nos hace quienes somos, incluso las pequeñas cosas y detalles que nos marcaron de forma significativa, a las personas cercanas y seres queridos, pues nunca se sabe si algún día los olvidaremos para siempre o se irán de nuestras vidas. Si estás viendo este video, aún no es tarde para convivir con aquellas personas que algún día ya no estarán. Y si por alguna razón tienes un familiar que padece este mal, haz lo posible por aprovechar al máximo el tiempo que les queda juntos antes que la enfermedad lo consuma por completo, te aseguro que es lo mejor que puedes hacer. Como una gran persona dijo una vez: no se muere quien se va, sino quien se olvida.